Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la charla Aspectos Generales de Declaración de Renta por Sector Natural, organizada por la Cámara Colombo-Chilena en alianza con Russell Bedford. Mi nombre es Paula Niño y los estaré acompañando durante esta sesión junto con mi compañera Diana Rincón, ambas profesionales en comunicaciones de la Cámara Colombo-Chilena. Buenos días a todos. Hoy contamos con Sandra Liliana Gutiérrez. Ella es contadora pública, especialista en Derecho Tributario, con experiencia como consultora en temas contables y tributarios. Además, ha sido cooperadora en la publicación anual Doing Business del Banco Mundial desde el año 2017. De igual manera, contamos con William Andrés Burgos. Él es contador público, cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en áreas como la consultoría, en temas financieros y tributarios. Además, es especialista en gerencia financiera y en derecho tributario. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar Sandra y Andrés las estarán respondiendo muy amablemente. Sin más preámbulo, le damos paso a nuestros expositores. Sandra, Andrés, buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si Andrés ya nos acompaña y si me escuchan. Sí, muy buenos días. Listo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tener un espacio que hemos preparado para ustedes. La idea es comentarles un poco de aspectos generales. Es un tema que tiene bastante, digamos que tela para cortar, pero tenemos un tiempo relativamente reducido, entonces vamos a tratar de contarles lo más relevante, lo más importante. Hemos diseñado, digamos que un ejercicio para que ustedes se sientan más confiados con la situación de la que tenemos tributariamente y no llenarlos como de cosas técnicas que quizás los abrumen. Entonces voy a proceder a compartir. No sé, Andrés, si quieras mencionar algo. No, primero dar las gracias a la Cámara por esta invitación para poder compartir estos temas de tanta actualidad. Si quieres, iniciemos, que el tiempo nos apremia. Muchas gracias. No sé si se están viendo. Sí, estamos bien. Listo. Entonces, para dar inicio, dado que si el tiempo nos apremia, digamos que en esta oportunidad vamos a conversar sobre renta de personas naturales del año 2021, la última reforma que generó algún tipo de cambio respecto a personas naturales que sean significativos, digamos que fue la ley 2010 del 2019, que prácticamente su objeto era reincorporar todo lo que estaba en la ley 1943, que recordemos que fue declarada inexequible y que quedó sin efectos a partir del 1 de enero del 2020. Digamos que para el gobierno el impuesto de renta, más que todo en personas naturales, ha sido como su principal foco de las reformas tributarias. Al final, si nos da el tiempo, vamos a mostrar una variación de lo que ha generado las últimas reformas tributarias y la variación que generaría la que está actualmente en discusión. Bueno, para dar inicio, lo primero que tengo que decir es que prácticamente, según la Constitución Política, pues nosotros, todas las personas naturales, somos contribuyentes del impuesto de renta y en principio todos debemos contribuir al Estado. Claramente lo que tenemos que enfocarnos es mirar quiénes son declarantes y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, así las cosas, digamos que en principio todos debemos estar en el deber de aportar y generar algún tributo al Estado. Uno de los temas más importantes que debemos revisar para el tema de declaración de personas naturales es la residencia fiscal. Digamos que partiendo de la residencia fiscal podemos determinar qué información debemos incluir, qué formulario debemos adoptar, qué tarifas debemos aplicar, qué depuración debemos realizar, dado que
esto nos genera como el camino a seguir. De esta forma, digamos que no me voy a extender mucho en el tema de la residencia fiscal, es un tema que tiene, digamos que mucho por decir, pero sí me interesa que ustedes se lleven que este es un tema que sí o sí deben revisar al inicio de la declaración de renta. O sea, no podemos arrancar a pedir documentos y hacer una depuración si no sabemos si la persona es residente fiscal. Entonces voy a mencionar, digamos que este cuadrito fue tomado del libro blanco de personas naturales y nos pareció muy práctico, digamos que para el entendimiento del artículo 10 del Estatuto Tributario. Entonces acá, simplemente por mencionar, tenemos varias condiciones. Primero, pues está el tema de la permanencia, que es un tema, digamos, que no ha generado ningún cambio respecto al rango de 183 días de manera continua, discontinua, que la persona natural permanezca en el territorio colombiano por un rango de 365 días calendario. Entonces, ¿qué pasa si le preguntamos a la persona, señor, usted ha permanecido en Colombia por más de 183 días? Digamos que si la respuesta es sí de inmediato, ya estamos ante un residente fiscal. Acá por decir el tema de la permanencia hay diferentes ejercicios que nos ocuparía, digamos que bastante la sesión, pero lo importante es decir que si estamos ante una persona que, por ejemplo, ingresó, no sé, en mayo del 2020 y se fue en agosto del 2021, si vemos que ya superó 183 días y abarcó un periodo, digamos que 2 periodos calendario, eso sí la norma ha sido reiterante. La residencia pues se contaría a partir de ese segundo año. ¿Qué pasa si la persona me dice, no, es que yo no he permanecido en Colombia más de 183 días, yo permanecí 90 días? Entonces vamos a preguntarle, y acá por eso tenemos el número 2, que es la siguiente pregunta, y es, ¿usted es funcionario del Servicio Exterior del Estado colombiano? Si usted me responde que sí, prácticamente ya estamos ante un residente fiscal. ¿Qué pasa si la persona me dice, no, es que yo no estaba en Colombia, yo no soy funcionario del Servicio Exterior? Ya tenemos que remitirnos a nuestra tercera pregunta, que no sé si vemos los numeritos acá al lado de las condiciones. Nuestra tercera pregunta es, ¿usted es una persona natural nacional? Si la persona me dice no, yo no soy nacional, digamos que ya estamos ante un no residente fiscal. ¿Por qué? Porque es una persona que no ha permanecido en el país, no es un funcionario del exterior y no es un nacional. Digamos que ahí, digamos que culminaría la primera fase de la residencia. ¿Qué pasa si la persona natural me dice, no, yo sí soy nacional? Digamos que ya se nos abre otras condiciones para poderlo validar. Entonces ahí es donde preguntamos, el 50% más de sus ingresos son de fuente nacional, son administrados en Colombia, se entienden que son poseídos los activos en Colombia. Digamos que cualquier respuesta positiva a estos numerales 3.1, 3.2 al 3.6, ya estamos ante residentes fiscales. ¿Qué pasa? Acá tiene una connotación, un asterisco, y es que desde el año grabable 2015 no son residentes fiscales las personas naturales nacionales que, aunque me digan que sí a estas preguntas, pero me digan que sus ingresos anuales son superiores al 50%, digamos que en la jurisdicción donde tenga su domicilio, o el 50% más de sus activos tengan en su fuente, estén localizados en su jurisdicción. Digamos que esta norma nos saca de esa residencia que ya teníamos preliminar para un no residente fiscal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con residencia fiscal? Con residencia fiscal lo importante es determinar toda la connotación. Digamos que este cuadro nos parece interesante porque nos va guiando y nos va como solucionando esas preguntas que requerimos. Nos vamos a encontrar con dobles residencias, por ejemplo, que la persona sea residente en Colombia, pero sea residente en el exterior. Digamos que ahí ya nos toca entrar a un parámetro de convenios de doble imposición, a desempatar todo el tema de residencia fiscal. ¿Qué más podemos decir de residencia? Respecto a residencia tenemos también el soporte que usualmente no se solicita, pero sí es fundamental tenerlo, y es, si la persona natural nos dice es que yo soy residente fiscal en el exterior, tenemos que sí o sí tener un soporte de esa residencia fiscal. Digamos que usualmente no se maneja, sino simplemente es bajo la norma que se sustenta, que está bien, pero no es suficiente. ¿Qué pasa si es al contrario y la persona es
requiere notificar esa residencia en Colombia en el exterior. Digamos que la DIAN sí tiene un procedimiento establecido que para conocimiento de todos está en la página de la DIAN, en la parte inferior, solicitud de certificado de residencia. Es un proceso que se hace virtual, se adjuntan, digamos que los soportes requeridos, hay una cartilla de la DIAN ya estipulado para este procedimiento, y lo que vamos a recibir de la DIAN es un certificado de residencia fiscal donde me acredite que yo soy residente en Colombia y me pueda servir para fines del exterior. Bueno, una vez definida la residencia, vamos a definir qué debo incluir en la declaración de renta, que es lo que les decía al inicio. Partimos de este primer paso. Listo. Yo soy residente fiscal. ¿Qué incluye en mi declaración de renta? Prácticamente todo lo que el contribuyente tenga. Todo lo que tenga a nivel local, todo lo que tenga en el exterior. Y eso es lo que denominamos como la famosa renta mundial, que declaramos todo el patrimonio poseído dentro y fuera del país, así mismo como las rentas nacionales extranjeras. ¿Qué pasa si la persona me dice, no, es que yo soy no residente? Si yo soy no residente, yo lo único que voy a hacer es incluir en mi declaración de renta, en la declaración de renta de este contribuyente, las rentas grabadas sobre su renta de fuente nacional. Traducido al español, lo que tenga la persona natural en Colombia, tanto patrimonio como rentas. Entonces, hasta acá ya llevamos residencia, ya llevamos qué tengo que incluir. Ahora, ¿qué pasa respecto, en términos generales, respecto a la depuración que se debe realizar? Si la persona es residente, vamos a encontrarnos con un sistema de renta cedular, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a encontrarnos con una tabla progresiva, tanto para dividendos como para la cédula general. Y vamos a estar siempre ante un formulario 210, que es el que usualmente conocemos en las personas naturales. ¿Qué pasa si la persona me dice, no, es que yo soy no residente? Ya sabemos que vamos a incluir netamente lo que es de Colombia, pero nos vamos a ir por el formulario 110, que es el mismo que usamos para jurídicas, por decirlo así, con una depuración de sistema ordinario, que es simplemente ingresos, menos ingresos no constitutivos, menos costos, gastos, digamos que directo a una tarifa única. En esta ocasión nunca vamos a estar ante una cedulación cuando hablemos del tema de no residente. ¿Qué pasa en este momento? Digamos que ya tenemos definido qué vamos a incluir, la depuración y la aplicación de la tasa. Ahora, lo que vamos a proceder a mirar es quiénes aplican o no aplican la declaración de renta, ¿sí? Entonces ya sabemos quiénes son los contribuyentes, pero quiénes deben declarar y quiénes no. Entonces lo que nos señala la norma es que los asalariados que cumplan por lo menos, o bueno, por lo menos no, todos los siguientes requisitos no estarán obligados a declarar, que son que no sean responsables de IVA, que los ingresos provengan de un 80% de esa relación laboral y que no cumplan ninguno de los topes que estamos viendo en pantalla, que son ingresos de 50 millones, patrimonio de 163 millones, consumos, compras de los mismos 50 millones, así como consumos con tarjetas de crédito y monto de consignaciones bancarias. Segundo, no estarán sujetos a declarar renta aquellos naturales residentes que en efecto no sean responsables de IVA y que de igual forma no me superen estos topes. Y tercero, hay una norma especial para el tema de los extranjeros sin residencia, que me dice, usted no me declare renta en Colombia siempre y cuando todos sus ingresos de fuente nacional se hayan sometido a retención en la fuente de los artículos 407 al 409, que pues hay algunas excepciones, pero prácticamente en su mayoría corresponde a una tasa promedio del 20% de retención. O que esta persona natural extranjera sin residencia pues no haya obtenido ingresos en Colombia. En este caso, digamos que no estaría sujeto a declaración de renta. Acá simplemente para aterrizar esto que acabo de decir, igual forma, un cuadro tomado del libro blanco de rentas naturales, que me parece que nos genera como esa respuesta bueno, soy contribuyente, pero declaro o no declaro. Entonces acá, por ejemplo, para hacer un caso práctico, el primer punto dice, ¿es una persona natural extranjera? Si me dice que sí, que es extranjera, ya me dice, ¿usted obtuvo ingresos en Colombia? ¿Cierto? Ya me manda la segunda pregunta. Después me pregunta, ¿usted tuvo ingresos en Colombia, pero superó los topes mencionados?
Listo, ahí ya me remite a la cuarta pregunta. Si todo me dice que sí, y esa cuarta le digo, usted todo lo sometió a retención de la fuente del 20%, esto, pues acá digamos que ya estamos entre la condición de que no es un declarante. ¿Por qué? Porque las preguntas pues me guiaron a que es un extranjero que obtuvo ingresos en Colombia, que fueron sometidos en su totalidad a la retención de la fuente requerida. Entonces, digamos que ahí estamos ante un no obligado a declarar renta. Y bueno, ahora hagamos, digamos, con un no al inicio. Entonces, es una persona natural extranjera, me dice no de una. Entonces, ya me manda a las preguntas de las 5 a la 10, que es, ok, usted no es extranjero, entonces digamos, usted es responsable de IVA, usted superó topes. Si usted me dice que sí, ya estaríamos obligados a declarar renta. Entonces, digamos que ese es un cuadrito que les vamos a dejar allí y que es muy útil para determinar tanto el tema de la declaración de renta en los naturales, en las personas naturales. Listo. Digamos que eso es como el preámbulo que quería realizar antes de ya pasar a la depuración concreta, y es lo que nos trae este día acá a conversar, y es el tema de la residencia, que es importante. Entonces, acá simplemente para cerrar la idea es preguntar la residencia, preguntar realmente todas las preguntas que acabamos de abordar respecto a sus ingresos en Colombia, a su patrimonio en Colombia, a los topes requeridos, para ya empezar ahora sí a trabajar esta declaración de renta respecto a soportes del año anterior versus actualización del año 2021. Listo, Andrés. Entonces, ahora yo creo que ya entremos en materia respecto a la depuración de renta de naturales. Y acá simplemente te doy acá el control, Andrés, para que me ayudes a proyectar el ejercicio que tenemos preparado y empezamos a conversar sobre cada partida de la declaración de renta. Perfecto, claro que sí. Déjame ya compartimos acá. ¿Me confirmas si ya estamos viendo mi pantalla, por favor? Sí, Andrés. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación a la cámara y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este tema, y vamos a aprovechar estos minutos para poder repasar un ejercicio que hemos preparado con el que podemos ver, por un lado, los efectos que se están presentando en la declaración de renta de este año 2021, es decir, que estamos presentando este año, que corresponde al año 2021, y que va a ser aplicable para la declaración de este año 2022, que se presentará en 2023. Y que, como mencionaba Sandra, al final vamos a mostrar un ejercicio numérico de qué va a pasar o qué pasaría si de ser aprobada la propuesta de reforma tributaria que actualmente se está discutiendo. Entonces, vámonos un momento acá al formulario. Voy a agrandar esto acá un poquito para efectos de... Permítanme un segundo, aquí sí lo pongo como... No sé si el formulario lo pueden ver bien ahí. Sí, ¿se ve bien? Sí. Se ve un poco borroso. Borroso. A ver, lo ponemos un poquito más aquí. Mejor acá, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, este formulario que tenemos acá, pues ya tiene una serie de valores que hemos incorporado en cada una de las cédulas. Y antes de entrar en el proceso de depuración, lo que deberíamos mencionar es que en esta primera parte del formulario, que ya nos acompaña desde el año anterior con esta modificación que mencionaba Sandra, que se incorporó con la ley 2010, hoy tenemos tres cédulas. Una cédula general, que conocemos como una cédula general, que está establecida por secciones. Entonces, en una primera sección tenemos las rentas de trabajo, en donde pues digamos, hemos venido incluyendo las rentas de personas
que tienen ingresos o su fuente salarial o sus ingresos son por fuentes de salarios, pero que además, de acuerdo con la reforma tributaria, de las últimas reformas tributarias, también puede incluir el concepto de rentas por prestación de servicios personales o honorarios. Y ya vamos a ver con unos números qué pasa si yo me voy por este camino de tomar esas rentas como una renta de trabajo, o si utilizo la acepción de rentas y honorarios y servicios personales, que está establecida también dentro del formulario como, digamos, una alternativa que tiene el contribuyente para poder hacer ese análisis. Rentas de capital y rentas no laborales están incluidas dentro de la renta, dentro de la cédula, perdón, general. Entonces, esa es una cédula que se conoce como cédula general. Luego tenemos las otras cédulas, las otras dos cédulas, que es la cédula de pensiones, donde pues básicamente vamos a incluir todo lo que tiene que ver con pensiones nacionales o incluso pensiones del exterior. Y finalmente viene la cédula de dividendos y participaciones, en donde pues ya miraremos qué pasa con estos dividendos. Si una persona recibe dividendos, pues debemos hacer una clasificación y saber si corresponden a utilidades que decretan las sociedades anteriores al 2016 o con posterior al 2000, o con cargo, utilidades del 2017 y siguientes, para efectos de hacer un tratamiento especial. Y viene acá la parte de ganancias ocasionales, que digamos no está incorporada dentro de las cédulas, simplemente, digamos, históricamente se ha mantenido afuera. Y en esta otra parte del formulario, para los que no estamos de pronto familiarizados con el tema del formulario, pues viene la liquidación del impuesto, la liquidación privada. Esta es la parte en donde pues vamos a poner el valor del impuesto después de calculado el impuesto con base en la renta líquida gravable. Y en la parte final, en este recuadro, pues vamos a poner o hacer los cálculos mejor de los anticipos y restar retenciones en la fuente y anticipos del año grabable siguiente para poder establecer finalmente el valor a pagar o el saldo a favor. Entonces digamos que este es un poco el tema de la forma en la que está diseñado el formulario. En esta primera parte acá, en esta primera línea, encontramos el patrimonio bruto, deudas, y llegamos al patrimonio líquido. Hemos incluido el patrimonio líquido que cierra o que cerraría a 31 de diciembre de 2021 con 2.872 millones. ¿Okay? Para hacer unos análisis. Entonces, pasemos a la hojita de trabajo, en donde vamos precisamente a repasar todos estos conceptos en función de la determinación del patrimonio bruto. Entonces, acá básicamente pues tenemos, digamos, tres partes. Lo hemos separado en la parte de activos, en la parte disponible, todo lo que tiene que ver con disponible de inversiones, activos fijos, y ya lo que tiene que ver con deudas. ¿Para qué? Para determinar justamente eso que estábamos viendo como un patrimonio líquido. Entonces, digamos que en la parte disponible, ¿qué es lo que menciona la norma y qué es lo que uno debería tener en cuenta para efectos de incluir dentro del patrimonio? Cuando hablamos de efectivo y disponible, pues hablamos de todos los saldos que a 31 de diciembre tiene cada persona natural, y que es información además que también está reportada por terceros y que uno puede encontrar en el reporte por terceros cuando entra a la plataforma de la Administración de Impuestos. Es muy importante hacer ese cruce también para efectos de establecer con qué información cuenta la DIAN, qué información me han reportado estos terceros, para efectos de saber qué fuente de información tiene la Administración Tributaria y cómo puedo proceder a hacer, digamos, ese cruce. Porque en algunos casos, por ejemplo, los terceros me pueden haber reportado, pero el saldo que me reportan no coincide con mi realidad económica. De manera que entonces si eso llegara a pasar, yo tendría que
comunicarme con la persona que me ha reportado para efectos de que esa persona realice la corrección del medio magnético, la información exógena que ha enviado, y pues de esa manera la información ya sea más consistente. La administración de impuestos no lo va a cambiar, pues corresponde a información de terceros, entonces es importante tenerlo. Entonces, digamos, en este ejemplo, rápidamente lo que podemos ver, son saldos de cuentas bancarias de entidades financieras, hablamos de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, de depósitos a la vista. Estamos incluyendo acá también un valor de una inversión de 100.170.000 pesos, corresponde a un CDT. Aquí simplemente quisimos dejar la nota por algo, y es que cuando vamos a establecer el valor patrimonial sobre todos estos títulos que cotizan en bolsa, es importante que revisemos el artículo 271, y todos los años la Administración de Impuestos pues emite una circular en la que se establecen unos porcentajes con los cuales yo debería utilizar para reportar estos títulos que, como dije, cotizan en bolsa. Entonces, para el caso de, por ejemplo, de este CDT, que es con Bancolombia, la circular menciona que el valor por el cual debería declararse es el valor de la inversión por este porcentaje, que es el 100,17%. En algunos casos este porcentaje puede ser inferior y pues corresponde justamente a esa valoración que se están o que han realizado. Veníamos discutiendo con Sandra esta semana el tema del saldo de cuentas bancarias en el exterior y todo el impacto que tiene justamente con el tema de declaración de activos en el exterior. ¿Por qué? Porque si yo llegara a tener una cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, en España, en cualquier jurisdicción, en este caso estamos diciendo que es una cuenta con el Chase Bank, entonces decimos cuáles son los dólares que tengo y a qué tipo de cambio los voy a reportar. La norma pues ha mencionado que han denunciado acá, el artículo 269 dice que deberían reconocerse por el valor inicial, del reconocimiento inicial. Es decir, si yo tengo $160.000 y el valor por el cual yo tuve estos dólares fue de 3.400, pues es el valor por el cual yo debería reportarlo. No, digamos que la norma no hace distinción haciendo referencia al tema de diferencia en cambio, cuando menciona que la diferencia en cambio, las fluctuaciones que se presentan por temas de diferencia en cambio, pues no tienen ningún efecto, solamente tendrá efecto en el momento en que se liquida o se paga el activo o el pasivo. En ese momento es que yo debería reconocer este tema por diferencia en cambio. Entonces, por eso es importante recordar que aquí nos corresponde el valor de la tasa de cambio al momento del reconocimiento inicial, ¿vale? Y que con un monto como este, para ir de una vez hablando de las obligaciones, digamos, que son relativas a la declaración de renta, pues existe la obligación de reportar este valor en la declaración de activos en el exterior, que es el formulario 160 que ha diseñado la Administración de Impuestos, y que debería, digamos, de presentarse en la medida en que tengan el activo sea superior a 2.000 VTs, estamos hablando como de 78 millones de pesos, ¿vale? Entonces, digamos que esto en relación con temas de disponible. Aquí teníamos un tema con activos fijos. Básicamente estamos planteando un tema de un inmueble de vivienda de habitación. Y tenemos tres cosas. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de compra. Estamos diciendo que este fue una vivienda de habitación que se compró en 50 millones de pesos, que se compró en el año 1994, y que tenemos un avalúo catastral, que es el que usualmente podemos tomar de la declaración del impuesto predial como referente. Entonces, es importante, digamos, recordar acá que también está regulado que para el caso de bienes inmuebles, las personas naturales están obligadas a declarar estos bienes por el mayor valor entre el costo fiscal, el valor de compra o el avalúo catastral. Entonces, digamos que aquí, si vemos el valor de compra, 60 millones de pesos. Si vemos el valor del avalúo catastral, 1.150 millones de pesos. Pero entonces, acá recordemos que también el contribuyente tiene la posibilidad de realizar un reajuste fiscal
que está establecido en el artículo 73 del Estatuto Tributario y que corresponde a unos valores de actualización que también todos los años, vía decreto, la Administración de Impuestos emite para que yo pueda no solamente actualizar temas de bienes inmuebles, sino que también lo pueda hacer con acciones y aportes, que son consideradas activos fijos. Entonces, en este caso, en la aplicación de ese decreto, lo que está diciendo es, venga, coja el valor de compra y este valor de compra, pues multiplíquelo por el valor absoluto que se está dando en la resolución, que corresponda al año de compra. En este caso estamos diciendo que ese valor es del 28.52 por el valor de compra, entonces tendría un valor ajustado de 1.711 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿tendría yo que declararlo por cuál? ¿Por 60, 1.711, 1.150? La respuesta es que el de la mitad, 1.711, es decir, el valor reajustado, pues es opcional y que generalmente se utiliza, o cuando hablamos de reajustes fiscales, lo hacemos el año anterior a cuando yo tengo propuesto una venta. Entonces, si tengo planeado la venta de un inmueble, pues es planeación que el año anterior yo pueda considerar este valor para efectos de incrementar el costo. Entonces, aquí estamos diciendo, pues dando cumplimiento a eso, 150 millones de pesos, considerando pues el año de compra del activo. ¿Vale? Luego, claro. Ahí yo te complemento, Andrés. Solamente por puntualizar los artículos, digamos que el artículo 72 de que habla del avalúo aplica para cualquier contribuyente, a diferencia del artículo 73, donde menciona todos los factores de actualización de esos inmuebles, y ese es netamente aplicable para personas. Correcto, sí, porque, exacto, digamos, el artículo 73 está diseñado especialmente para personas naturales. Entonces, digamos que es el factor de actualización, sobre todo para estos bienes en los que yo podría tomarlo. Y entonces, aquí habíamos planteado este ejercicio. Estamos diciendo que para el año 2021-2022, pensando en que los cambios, digamos, ya no se presentaron cambios en relación con la declaración 2021-2022, más allá, por supuesto, de la actualización de OBT y pues factores resolución o de valores que se actualicen, pero digamos no en esencia del sistema de depuración o las tarifas del impuesto que se han señalado, porque pues son tarifas que ya están, digamos, establecidas y que ya están en juego. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, supongamos que este valor, supongamos que este inmueble de habitación se va a vender en el año siguiente, sea 2022 o sea 2023, entonces pensemos que el valor de venta son 1.800 millones de pesos. Yo tengo la posibilidad, hemos dicho, de poder reajustarlo o tomarle el avalúo catastral. Entonces, ¿qué pasa si yo lo reajusto con el artículo 73? Podría establecer un costo, perdón, ajustado de 1.711 y llegar a una ganancia ocasional de 88 millones de pesos. Si lo declaro por el avalúo catastral, entonces tendría una ganancia ocasional de 650. Ganancia ocasional porque, pues, por supuesto, es un activo que tiene más de 2 años. Como está hoy el tema de ganancias ocasionales, pues está, como vimos ahorita al inicio, está de manera separada, en una sección separada con una tarifa del 10% para temas de ganancias ocasionales, que hablando de una vez atando todos los temas en la reforma, en la propuesta de reforma tributaria, pues esto desaparece para el caso de personas naturales, así como desaparecen el tema de la cédula, por ejemplo, de dividendos o de pensiones, porque la propuesta que tiene es simplemente unificar en una cédula y en esa cédula grabar todas las rentas. Entonces, digamos, ahí lo que estamos diciendo, inclusive las ganancias ocasionales. Entonces, las ganancias ocasionales que se llevan hoy al 10% pasarán a ser
objeto de impuesto a través de la progresividad, nuestra tabla de progresividad, pero eso significa también que podría pasar hasta el 39%, podría estar grabada hasta el 39%, pues por supuesto dependiendo de los montos. Pero por eso, digamos, el tema tan importante. Entonces, aquí simplemente lo que uno diría es, si yo con la tarifa que tengo hoy del 10%, tendría una ganancia ocasional con este reajuste fiscal de 8.880.000, avalúo de 65 millones de pesos. Es decir, eso significa un ahorro de 56.120.000 pesos a la hora de liquidar la ganancia ocasional. Pero eso también significa que para efectos de determinar mi patrimonio, pues yo debería declarar no 1.150, sino 1.711, y en consecuencia el valor del patrimonio pues va a ser muy superior. Y recordemos que viene el impuesto al patrimonio. Entonces, ahí tendríamos que sopesar un poco en ese ejercicio la conveniencia o no de utilizar este tema de reajustes fiscales, porque pues precisamente para efectos de impuesto al patrimonio, entonces pues va a quedar o quedaría establecido este patrimonio, que será base para efectos de la liquidación. Entonces aquí simplemente pues tenemos temas de otros activos como un vehículo de uso personal. Es frecuente que a veces uno escuche que deberían declararse vehículos por el valor del impuesto del impuesto al valor, digamos, de renta comercial, y la en artículos 269 a 277, pues que debería hacerse por el valor de compra. Ese es finalmente mi costo. Entonces, ese es el valor por el cual debería declararse. Ahí digamos, qué pena, en el caso de los vehículos, ¿cuál es la razón, digamos, que de peso que no se pueda tomar el avalúo del vehículo? Pues prácticamente siempre va a estar por debajo del costo de adquisición, ¿cierto? Porque los carros van perdiendo de valor. ¿Cuál es la idea? Que se declare siempre, como tú ya lo dijiste, mínimo, el más bajito puede ser y debe ser el costo histórico, que es el costo de adquisición. Entonces, digamos que por eso es que en los vehículos sí o sí siempre se ha mantenido el costo histórico, el que es el costo de adquisición, digamos que permanente en la declaración de renta hasta que el contribuyente lo venda. Digamos que es porque no podemos bajarnos de dicho valor. Dale. De acuerdo. De acuerdo. Luego, en este tema de activos fijos, recuerden que las acciones en sociedades pues, se consideran activos fijos, y aquí estamos diciendo que estas son unas acciones que cotizan en bolsa y que el valor de compra o el valor de adquisición fue de 180 millones de pesos. Si se pensaran vender estas acciones, hoy el artículo 36, rayado 1 y siguientes, pues establece una exoneración como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, la utilidad que se obtenga de esa venta de acciones que coticen en bolsa. ¿Sí? Entonces, la utilidad, es decir, yo vendo supongamos que supongamos que son acciones, bueno, petróleo y que me costaron 180 y que las vendo por 250. Esa utilidad que se presenta en la venta pues sería no grabada en la medida en que yo no tengo más del 10% de Ecopetrol. Es decir, la participación que yo tenía en Ecopetrol al momento de la venta pues no era más del 10%. ¿Sí? Entonces, lo que está previsto hoy, lo que está regulado y hoy es que esa utilidad se considera un ingreso no constitutivo de renta, que pues, cambiaría con base en la reforma tributaria de ser aprobada, porque esta es una de las derogatorias que plantea el proyecto. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un leasing financiero. Recordemos que incluso desde el 2019 todos los leasing habitacionales tienen el tratamiento de leasing financiero. Muchas veces encontramos preguntas sobre, oiga, yo no tengo un leasing financiero, porque pues sé que el leasing financiero es activo y pasivo, debo tratarlo de esa manera, y los intereses pues serán deducción en la medida en que se pueda tomar, que estén asociados pues, al crédito hipotecario y que se puedan tomar con las limitaciones del caso. Pero ¿qué pasa con un leasing habitacional? Pues también se reguló a partir del 2019 que ese leasing habitacional tendrá el mismo tratamiento de un leasing
financiero. Entonces aquí simplemente estamos diciendo, tengo el 50% de un leasing para la compra de una vivienda de inversión que pues me da 600 millones de pesos. Y en deudas pues voy a tener igual el crédito hipotecario asociado a esa inversión del 50%, que estamos diciendo son 280 millones de pesos, y otras obligaciones financieras, créditos, tarjetas de crédito, en general, digamos, todas las obligaciones que yo pudiera llegar a tener, no solamente con entidades financieras, sino con terceros también, que estén debidamente soportadas, por supuesto, pues formarán parte de mis deudas. De manera que entonces tengo, por un lado, 1.137 millones de pesos de efectivo disponible y inversiones, incluidas cuentas que yo debo reportar en el exterior, como ya dijimos, y activos fijos por 2.050 millones de pesos, pensando en sino que lo estoy haciendo por el valor del avalúo catastral. Y unas deudas de 315 que al final pues las llevan, se van al formulario y dejan un patrimonio líquido de 2.800 millones de pesos. Que con ese patrimonio líquido, valga decir de una vez, ya estaría o sería sujeto al impuesto al patrimonio, que plantea, digamos, dos bases. Una primera que dice, si su patrimonio es superior a 2.793, pero inferior a 5.000, va a tener una tarifa del 0.5%. Y si es superior a 5.000 millones de pesos, tendrá una tarifa distinta. Obviamente habrá un proceso de depuración, pero digamos que eso es lo que está proponiendo la reforma tributaria. El impuesto al patrimonio incluso como un impuesto permanente, en este caso solamente para personas naturales. En otros momentos vimos que incluso el impuesto al patrimonio estuvo para efectos de personas jurídicas también. Ya luego venimos acá a un tema de la depuración de rentas de trabajo, y aquí pues tenemos varios temas para que lo podamos analizar. En este caso estamos diciendo, esta es una persona que tiene todas las rentas o que tiene todos los ingresos, simplemente como para que podamos analizar todos los temas. Entonces, aquí estamos considerando a alguien que tiene un contrato de trabajo, es decir, son salarios y demás pagos laborales, en este caso, ¿sí? Y básicamente estamos diciendo son salarios, prestaciones sociales, otros pagos, incluso estamos pensando en unas cesantías anteriores al año 2016, simplemente para ver un efecto y poder hacer una mención que a partir de esta reforma del 2016, pues también cambió el tema de las cesantías, perdón, porque las puso grabadas, las que se generan a partir del año 2017, sobre todo. Desde 2016 tiene un régimen de transición, como vamos a ver, pero las que se pagan a partir del año 2017, pues están grabadas incluso si se consignan al fondo de pensiones, entonces, o al fondo de cesantías y pensiones. Entonces, digamos que ahí hay que tener pues cuidado a la hora de preparar la declaración de renta. Entonces, básicamente aquí estamos diciendo, mire, esta persona tuvo ingresos acá, prestaciones sociales, cesantías, y estamos diciendo que también tuvo honorarios por la prestación de servicios en donde no contrató a más de 2 personas de manera continua y discontinua por un periodo superior a 90 días durante el año, y que estos ingresos son 180 millones de pesos. No los estamos incluyendo acá para efectos de mostrar qué pasa si utiliza la sección de rentas de honorarios, para mostrar justamente ese ejercicio. Entonces, en ese proceso de depuración viene ya todo el tema de ingresos no constitutivos de renta, digamos, en la estructura, en el proceso de depuración que establece el artículo 26. Y en esos ingresos no constitutivos de renta, básicamente encontramos solo uno que tiene limitación, y es ese aporte voluntario a pensiones obligatorias, que nació en un primer momento sin una limitación en cuanto a monto, y que luego, posteriormente, pues lo limitaron a 2.500 VTs, y que ahora, pues,
justo con esa limitación, pues solamente podríamos llegar hasta 90 millones de pesos. ¿Qué encontramos acá? Encontramos el aporte obligatorio a salud, el aporte obligatorio a pensiones. Estamos hablando de este aporte que yo puedo hacer de manera voluntaria, pero ojo, al obligatorio, en mis pensiones obligatorias. No es el voluntario, sino es el voluntario al obligatorio el que está limitado y tiene estas limitaciones. 25% de ingreso laboral y en todo caso limitado a 2.500 VTs. Y pues dejamos acá anunciado el aporte que tendría que hacer sobre salir pensión con un IBC inferior al 40% del ingreso por los ingresos de honorarios. Entonces digamos que los tenemos aquí simplemente calculados, no los estamos considerando acá por lo que ya he mencionado. Entonces básicamente digamos que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional pues corresponden a esos temas de seguridad social, y el que tendría limitaciones es ese aporte voluntario, para el caso en el proceso de depuración de una renta de trabajo. Luego viene, siguiendo con el esquema de depuración, todo lo que tiene que ver con deducciones, y luego viene todo el tema de rentas exentas. Quisimos anunciar las deducciones que se han mantenido durante el tiempo y que incluso no han presentado modificación, que son vivienda, la deducción por intereses a temas de vivienda, medicina complementaria, todo el tema de complementarios, dependientes y gravámenes a los movimientos financieros. Obviamente cada una con unas limitaciones. Acá, por ejemplo, para el caso de los intereses por adquisición de vivienda, pues dice que son 1.200, están limitados a 1.200 VTs, pero la norma, eso está regulado en el artículo 119, pero la norma dice que lo que está limitado a 1.200 VTs son los créditos que se han tomado que tienen un componente de VR. Por los demás, se entendería que no están limitados a las 1.200 VTs, sin embargo, en la práctica hay doctrina de la DIAN que pues está limitando precisamente eso a 1.200 millones en interpretación de la DIAN. En todo caso, con la limitación que vamos a ver después del 40%, pues eso se vuelve a limitar. Entonces, llegamos a 22 millones de pesos. Deducción por medicina prepagada, pues se ha mantenido esta deducción, entendiendo que no puede ser superior a 192 VTs, es decir, 6.971.000 pesos. Esta deducción de dependientes solo aplica para efectos de depuración en las rentas de trabajo. Esta deducción, por ejemplo, yo no la puedo aplicar en otras cédulas como cédulas laborales o cédulas de capital, digamos que es propia de las rentas de trabajo, que también está limitada al 10% y 384 VTs, que daría precisamente 13.942.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema del gravamen de los movimientos financieros, que pues establece la norma que se puede tomar hasta el 50% del gravamen de los movimientos financieros, y en este caso nos da 500.000 pesos para efectos del cálculo. Entonces, total costos de deducciones 43 millones. Luego venimos a rentas exentas. En estas rentas exentas, pues tenemos todo lo que tiene que ver con aportes a cuentas AFC y fondos de pensiones voluntarios, que también a partir de la ley 1607 del 2012, pues viene con una limitación a 3.800 VTs, que para el año 2021 corresponde a 137 millones de pesos. Estamos diciendo, él hace 100 millones de aportes o de aportes voluntarios, que no superaría el valor. Luego viene la renta exenta del 25%, que aquí con Sandra estábamos viendo que precisamente esto es uno de los grandes cambios que tiene la reforma, ¿no, Sandra? Porque pasa de 2.880 a 790 VTs, que como vamos a ver ahora más adelante, pues el valor es bien importante por efectos. Exacto, ahí, no sé, Andrés, si me escuchas, que se me fue el internet, sí. retorné. Sí, Ok.
Ahí, digamos, bueno, ya complemento unas cositas que han mencionado anteriormente, pero respecto al 25%, que es el que estás hablando en ese momento, digamos que ese 25% aplica sobre el valor total de los pagos laborales, limitado a 240 VTs. Digamos que la discusión que hay respecto a este 25% es a qué le aplica, ¿sí? Porque ya vamos a ver que hay dos subdivisiones a las rentas de trabajo. Tenemos los honorarios con sujetos a renta exenta y los honorarios con opción de tomar costos y gastos. Entonces, ¿qué se ha dicho del 25%? Se ha dicho, esto aplica únicamente a ingresos laborales. ¿Qué pasa? Que a los honorarios, digamos que por personas naturales que contraten menos de 2 trabajadores o compensaciones de servicios personales que contraten menos de 2 trabajadores, podría acogerse este 25% de renta exenta. Digamos que la diferenciación ahí con algo que ya vamos a ver más adelante con relación a la otra subcédula de honorarios sujeto a costos, es esa pequeña precisión de si tiene o no contratados 2 o más trabajadores para llevar a cabo la actividad. Pero sí, Sí, digamos que esta renta exenta es uno de los cambios que vamos a ver al final respecto a la reforma que se propone, porque sí, también mantiene el cambio que mencionas. de acuerdo. Y luego entonces, dentro de estas rentas exentas tenemos el tema de cesantías. Y decíamos que había que hacer una distinción de las cesantías anteriores al 2016 y las que van con cargo al 2017 y siguientes, porque las del Exacto. 2016 y anteriores no, digamos que no están grabadas. En este caso estamos considerando que hay una parte grabada, pero no en aplicación del 40%, en la limitación del 40%, sino que está grabada esa en aplicación del numeral cuarto del artículo 206 que habla sobre el tema de rentas exentas. Es ahí donde yo debo, digamos, igual eso está vigente y es ahí donde yo simplemente tengo que hacer un promedio de los últimos 6 meses para establecer qué parte de esas cesantías que recibí estarían o no estarían grabadas para efectos del impuesto. Entonces, al final Exacto. simplemente, Y Andrés, qué dale. pena te interrumpo. Y digamos que algo del tema de las cesantías, ya que era como lo que te iba a complementar de en la parte de los ingresos, es que estas cesantías, recordemos que tienen una norma especial. Entonces, el artículo 27, pues en principio menciona que los ingresos se realizan cuando la persona realmente reciba dicho pago. ¿Qué pasa? Que en el caso de las cesantías, son ingresos para la persona cuando se paguen directamente o se consignan al fondo. Digamos que quería hacer esa precisión porque como que se salta de lo que usualmente conocemos del artículo de realización del ingreso. Ahora, ¿qué pasa con la parte de renta exenta? Así como tú lo mencionas, Andrés, al ser ingreso también opera una exención, que es la que menciona el artículo 206-4 y que es la parte no gravada que estabas hablando del promedio de los últimos 6 meses del salario del contribuyente. Entonces, sabemos que las rentas exentas, perdón, que las cesantías son rentas exentas, sean de un año o sean de otro, digamos que sean del 2016 o sean de años posteriores. Digamos que mantiene esa renta exenta del 206-4. ¿Qué pasa? Como tú mencionabas, hay una diferencia puntual y es, si yo retiro cesantías del 2016 y anteriores, esas cesantías, digamos que no las vamos a someter al límite del 40%, pero a las que sean posteriores del 2016 a hoy, digamos que esas sí se someten al límite del 40. Digamos que otra de las grandes diferencias es el tema de formar parte del patrimonio esos saldos de las cesantías. Años 2016 y anteriores, digamos que la norma sí así reiterativa diciendo no formarán parte del patrimonio, pero posteriormente sí estarán tanto limitadas del 40 como parte del patrimonio. Entonces, eso era como Sí, lo que quería resaltar del tema de cesantías, que me parece que es un tema clave. sí, es un tema clave. Sí, básicamente es así por aplicación del numeral 4, usted tenga exenta el 100% de la cesantía, si es del 2017 hacia adelante, tiene que incluirlas y sumarlas con las demás rentas exentas para que estén limitadas al 40. Y eso hace, por supuesto, más gravoso el tema de la tributación, ¿de acuerdo? Y fíjate que acá, y miremos acá qué pasa, porque aquí estamos diciendo, tenemos 43 millones de pesos, es lo que estamos diciendo por deducciones, y 224 millones de pesos por rentas exentas.
pero recordemos que la norma, el gran cambio que trae la norma desde el 2016 es que pues esto está limitado al 40% de los ingresos y en todo caso que no puede superar 5.040 VTs. Esos son 182 millones y yo ya aquí estoy por encima porque yo ya tengo acá 268 millones de pesos. Y hay 20 que son en cesantías no grabadas en virtud de lo que estábamos mencionando. Entonces, al final, yo tendría que decir simplemente, si yo le doy a Café 2, para que podamos ver qué es lo que está tomando, simplemente yo tendría el total del ingreso menos los ingresos no constitutivos, y acá no voy a poder restar los costos y deducciones y las rentas exentas, digamos, como están enunciadas y en la sumatoria de las mismas, sino que va a tener que tomar el valor que se encuentra, pues por supuesto, limitado para darle aplicación a ese porcentaje, a esa limitación en el porcentaje. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver que yo tengo en rentas de trabajo, que es esta primera parte, tengo ingresos por 767 millones, que corresponde a todo el tema de salarios, prestaciones, bonificaciones, etcétera. Ingresos no constitutivos de renta, los aportes y demás. Tengo ya en la parte de rentas exentas tengo aportes voluntarios, y la otra renta exenta, pues nos estamos refiriendo a la renta exenta del 25% del 206 y los 20 millones de pesos que por diferencia nos arrojaría el tema de pensiones. Y vienen las deducciones que hemos mencionado, digamos que son como las deducciones que, aunque no guarden relación de causalidad con la renta, están estipuladas ahí y son deducciones que puedo tomar. Entonces dijimos que teníamos vivienda, otras deducciones donde tenemos el tema de dependientes, tenemos el tema de planes complementarios y demás. Esto nos da 43, pero fíjense acá que al formulario solamente podemos llevar esos 202 que corresponde a el 40% de los 652 millones de pesos, pero en todo caso limitado a los 5.040 VTs. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es nuestra renta líquida ordinaria para el caso de esta columna, que se llama rentas de trabajo, es de una renta ordinaria de 449 millones de pesos. Al final lo que dice la norma en esta cédula general es sume todas las rentas que usted tiene en estas secciones. Entonces tendrá la de honorarios, tendrá rentas de capital y tendrá rentas no laborales. Entonces, ¿por qué hicimos la distinción de esos honorarios para incluirlos en esta sección de rentas, honorarios y servicios personales? Porque para nuestro supuesto, estos honorarios que están aquí de 180 millones de pesos tienen unos costos asociados. Estamos pensando en unos costos del 45%, costos y deducciones que están debidamente soportadas, y aquí valga hacer también una claridad, y es cuando la norma habla del documento de soporte con no obligados a facturar, esto no es únicamente algo que tienen que hacer las empresas, lo tendría que hacer alguien que quiera soportar costos y gastos con no obligados a facturar. Entonces, si yo soy un trabajador que presta servicios personales, que presta honorarios, y tengo costos, de quien estoy recibiendo esas facturas, esos soportes, son personas que no están obligadas a facturar, yo estoy obligado a hacer el documento soporte con no obligados a facturar para poderlos soportar. Hay un tema y un cambio ahí con este tema del documento electrónico, porque la resolución que habla de este tema pues menciona que existe la posibilidad de que yo lo pueda hacer todavía, digamos, en papel, pero obviamente debo tener la resolución y demás. Ahora, si yo soy responsable del impuesto sobre las ventas, es muy probable que estoy obligado a facturar. Entonces, si estoy obligado a facturar, pues con más ahínco es que tengo que pensar en eso. Entonces, aquí simplemente lo que estamos diciendo es, en rentas de trabajo, pues obviamente no hay ningún costo que yo pueda tomar acá, ¿sí? Relacionado con esta prestación de servicios. ¿Por qué? Porque si tomé la decisión de irme por acá, pues aquí lo que va a aplicar es el 25%, no los costos, que es justamente lo que estabas mencionando ahorita, Sandra.
Pero en nuestro ejercicio estamos diciendo, no, ¿sabe qué? Yo tengo costos y gastos que tengo soportados, entonces voy a utilizar esta sección de honorarios y servicios personales. Tengo 180 millones de pesos, todos los aportes de seguridad social de rigor, guardando el tema del IBC del 40%, y tengo unos costos que en este caso son 81 millones de pesos. Entonces, aquí yo tengo 78 millones de pesos, que es lo que me genera la renta por honorarios. Entonces, al final tengo 449 por salarios y 78 por honorarios. Pero miremos qué pasa si yo dijera, no, ¿sabe qué? Voy a decir que más bien no tengo esto por acá, no lo voy a usar por acá, ¿cierto? Sino que ya queda formulado para que yo lo utilice y más bien lo declare en la renta que tengo en rentas de trabajo y aprovecho el 25%. De nuevo, si tomo el 25% no puedo tomar costos y deducciones y viceversa. Entonces, fíjense acá que aquí paso de 445 y 78, estamos hablando de 500 algo, paso a 609, se hace más gravoso. Y obviamente se hace más gravoso en la medida en que, pues aquí el 25%, pues por un lado ya está acotado, está limitado, entonces yo no puedo exceder ese valor. Y por el otro lado, pues 81 millones de pesos, que es lo que estamos presupuestando de costos que están debidamente soportados, pues son muy superiores. Entonces, cada uno, pues tendríamos que hacer el ejercicio para saber qué nos conviene más. Si tomo el 25%, me voy con costos, ¿vale? Entonces, digamos, lo dejamos en un... Sí, Andrés, ahí no sé, creo que no se está moviendo el Excel. No sé si me confirman de la cámara. Sí. Si ven que se está moviendo el Hola. Excel. Porque, sí, yo te escucho. ¿Lo estás moviendo? Yo no veo que se está moviendo. ¿No se movió? Sí, en la parte de costos, ahí tocaría volver a proyectar, pero bueno, sí te escuchamos perfectamente y el tema simplemente para complementarte es lo que estaba mencionando y es, tenemos la opción de escoger entre costos o gastos y rentas exentas en esas rentas de trabajo, ¿cierto? Que tengamos como los honorarios, pero siempre y cuando no hayamos contratado dos o más. Digamos que eso es como lo clave para poder elegir. Y como tú lo dices, ahí es donde se toma la decisión si me voy por renta exenta o me voy por costos o gastos. ¿Qué pasa? Si la persona contrató dos o más, digamos que no tengo tanto las opciones, sino que ya estaría en la parte de honorarios con opción de costo y gasto. ¿Qué costos se pueden imputar? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el industria y comercio. Puede ser un costo o puede ser un descuento tributario que lo vamos a ver. Los honorarios de pronto que le pagué a esas dos personas que me están ayudando. El predial quizás de la oficina donde estoy desarrollando mi actividad, esos honorarios. Papelería, servicios públicos. Digamos que ahí tocaría como lo que tú dices, hacer el sopesar qué es lo que realmente me está ayudando, me aporta más para tomar la decisión entre renta exenta y los costos y gastos, porque como tú dices, quizás la renta exenta pueda ser más beneficiaria, pero si la persona realmente no tiene más rentas de trabajo, se dedica solo a honorarios, a independiente, a prestar los servicios y prácticamente lo consumen los costos para llevar a cabo esa actividad, quizás esa sea la opción más adecuada. Entonces creo Más que conveniente, perfecto. Sí, no así sé es. si... Yo quería confirmar algo. En este momento estoy proyectando la hojita de detalle y estoy en la sección de rentas honorarias y servicios personales. ¿Estamos ahí? ¿Ustedes están viendo eso precisamente? Estamos viendo en la hoja de trabajo 1, en la parte de renta exenta, relón de 71. Sí, creo que se quedó como pegada la imagen. Porque no, la parte inferior teníamos el tema de honorarios. Pero dale, yo creo que por el tiempo sigamos. Yo creo que ya con esto abarcamos Sí, todo lo que continuemos. tiene que ver rentas de trabajo. Rentas de trabajo y del tema de los honorarios. Entonces, no sé, Andrés, si puedes... Ah, bueno, es que sí es necesario proyectar. No sé si vuelves a proyectar, quizás, para ya Sí, pasar a las otras de capital. en este momento estoy en rentas de capital. ¿Están viendo rentas de capital? No, seguimos en de trabajo. Entonces, yo creo que sí te toca volver a proyectar.
Déjame ya mismo lo miro. Algo pasó acá, pero ya veamos. Entonces, ok, listo. ¿Lo estamos viendo? Ahora sí estamos viendo rentas de capital. Listo, Andrés, no sé Perfecto. si quieres, subes un segundito como para que la audiencia vea qué es lo que estábamos hablando de independientes, que fue donde se quedó pegado, como así a nivel macro. Sí, exacto. Entonces, veamos acá. En esta primera parte lo que dijimos fue, vamos a decir que los 180 millones de pesos de honorarios los vamos a declarar en la sección de rentas de trabajo. Es decir, me voy a olvidar de los costos. O me voy a olvidar de los costos o simplemente no tengo costos, porque es probable que dependiendo del tipo de actividad yo no pueda tener costos. Entonces, si eso es así, y yo me voy en esta columna con rentas de trabajo, pues los ingresos van a ser 947 y al final voy a llegar a una renta líquida de 609 millones de pesos, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Si yo al final digo, no, ¿sabe qué? Yo no quiero hacerlo así porque es que apenas tengo el 25% de 180 millones de pesos y está limitado, entonces más bien lo declaro por el otro y por la otra sección. Entonces, si lo hago por la otra sección, pues al final lo que voy a tener es este efecto. Aquí ya simplemente para mirarlo. Paso bajo de 609 a 449 y 78 millones de pesos de rentas de honorarios. Es decir, tendría 528 contra 609. Esto por lo que ya hemos explicado. En rentas de capital que tenemos, que es la siguiente cédula o la siguiente sección de la renta general. En rentas de capital estamos diciendo, vamos o lo que dice la ley mejor es, usted reconozca estos ingresos que tenga, por ejemplo, por intereses y rendimientos financieros, arrendamientos, todo lo que tenga que ver con actividades de rentas en De temas de rentas activos o en pasivas. rentas pasivas. Y básicamente estamos diciendo lo mismo, estamos diciendo aquí simplemente tiene ingresos por rendimientos financieros, en este caso de 60 millones, unos arrendamientos por 24, igual, recuerden que siempre pues, está la obligación de hacer un aporte sobre temas de seguridad social con una base no inferior al 40%, que igual que en las otras depuraciones, pues es un ingreso no constitutivo de renta. Aquí simplemente podría uno incluir el pago que yo hago de ARL, pues puede ser marginal, pero pues al final. Tengo también un componente inflacionario, esto es importante, esto es de acuerdo con los artículos 38 y siguientes, y el decreto 728 del año 2022, que es el decreto que todos los años establece cuál es el componente que no forma parte, o sea, el componente inflacionario que se puede tomar como un ingreso no constitutivo de renta. ¿En qué sentido? Yo tengo rendimientos de intereses financieros por 60 millones recibidos de entidades financieras, porque esto es solamente para entidades financieras. Yo no puedo recibir, por ejemplo, intereses de una persona natural y luego utilizar como un ingreso no constitutivo de renta la aplicación de este decreto. Esto solamente corresponde para entidades financieras. Y lo que está diciendo esto es, de la parte de los intereses que usted recibió de esos 60 millones de pesos, hay una parte que es el componente inflacionario, es decir, que es la pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Y al final lo que está diciendo es, corrijamos eso, porque usted no tiene la misma capacidad de pago, y entonces lo que está diciendo es, de los 60 millones de pesos, hay una parte que usted debería restar como un componente inflacionario para que al final tenga el valor real o la capacidad de compra real, para quitarle todo el tecnicismo. Lo que pasa es que para el año 2022, o sea, la declaración en el año 2022, este decreto estableció el porcentaje para el 2021 y en el 100%. Entonces, pues resulta importante porque, pues como vamos a ver en el formulario, aunque tengo ingresos de 84, mis ingresos no constitutivos, que no tienen limitación del 40%, ni están, porque estamos hablando desde la parte de ingresos no constitutivos, no de rentas exentas y deducciones, entonces no va limitado. Luego yo tengo costos, podemos pensar en el impuesto predial, porque tengo arrendado un inmueble, y puedo pensar en los mantenimientos y arreglos del orden de 7 millones de pesos. Eso, si vamos al formulario, pues ya simplemente en la parte del formulario yo pues voy encontrando
que tengo ingresos acá de 84 millones, ingresos no constitutivos, porque pues están incluidos dentro de los ingresos no constitutivos el total de los intereses y rendimientos financieros. Entonces, tengo costos por 7, entonces tengo una renta líquida de 7 millones de pesos. Luego, viene una casilla que se llama rentas líquidas pasivas del régimen S. Aquí simplemente para recordar que si yo soy una persona natural que controla una sociedad del exterior, porque tengo más del 10% de su participación, y no solamente estamos hablando de sociedades del exterior, sino un vehículo a través del cual reciba rentas pasivas, pues lo que está diciendo la norma es, vamos a hacer de cuenta que eso no existe y vamos a hacer de cuenta que usted lo está recibiendo en el mismo periodo gravable. Entonces, un ejemplo muy rápido es, yo tengo una sociedad que está en el exterior y esa sociedad tiene una cuenta y esa cuenta genera unos intereses. ¿De quiénes son los intereses que genera esa cuenta? De la sociedad que yo tengo en el exterior. Lo que pasa es que esa sociedad es mía. Yo tengo el 100% de participación, soy el dueño en el 100%. Entonces usted lo que tiene es controla una sociedad que está en el exterior y esa sociedad en el exterior recibe rentas pasivas. En este caso, un interés, reciben dividendos, venta de activos fijos, todo lo que tenga que ver con rentas en donde pues no hay el desarrollo de una actividad, sino que tiene que ver con eso precisamente, con el tema de rentas pasivas. Si es así, entonces nos vamos a olvidar y vamos a dejar de esperar que la sociedad en el exterior decrete un dividendo para que el dinero le llegue a usted como persona natural, porque es probable que eso nunca pase. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a olvidarla, vamos a transparentarla, por ponerle algún nombre, y vamos a decir que esa renta que está recibiendo la recibe usted en este mismo año. Obviamente, si la sociedad fuera paga algún tipo de impuesto, pues usted lo podrá tomar como descuento tributario acá en su declaración de renta. Y en el momento en que la sociedad del exterior decrete el dividendo, o sea, producto de esa renta pasiva, pues en ese momento, 2 años adelante o el año siguiente, usted lo tomará como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces es importante esto porque pues, existe la obligación de hacerlo si yo controlo esa sociedad. Entonces estamos diciendo en este caso que esa renta es de 12 millones de pesos. Entonces estoy llegando al final a una renta de 19 millones de pesos. ¿Qué viene acá? Viene rentas no laborales, que es la cédula residual. Todo lo que no pueda clasificar como una renta de trabajo, un honorario, un servicio personal o rentas pasivas, pues será catalogado como una renta laboral. Es decir, hablamos de venta de activos menores de 2 años, venta de mercancía, en donde seguramente tengo costos y gastos porque contrato a más de 2 personas. Si yo contrato a más de 2 personas, pues seguramente pues tengo que ir por acá. Aquí siempre estamos diciendo, tengo estos ingresos, unos ingresos no constitutivos, igual, de temas de seguridad social. Tengo unos costos y deducciones que son asociados, con lo que hallo una renta líquida de 7 millones de pesos. Al final lo que plantea la cédula general es sume todas las depuraciones individuales, tenga en cuenta pues, la limitación del 40% a la que nos hemos referido y establezca el valor del impuesto. Entonces tenemos al final la sumatoria, nos daría 554 millones de pesos y ahí digamos que habríamos agotado el proceso de depuración de la renta de la cédula general. ¿Qué pasa en la cédula de pensiones? Recordemos que las pensiones están exentas hasta 1.000 VTs mensuales, es decir, 12.000 VTs al año. ¿Qué trae la reforma tributaria? La propuesta de reforma tributaria, gravar pensiones que superen los 68 millones de pesos. Entonces, Sí, hay que tendré este complemento en pensiones. En pensiones, digamos que son pensiones de jubilación, son indemnizaciones sustitutivas. Digamos que esta cédula permite la renta exenta únicamente para pensiones, y creo que es importante antes mencionar el tema de que sean netamente la ley colombiana. Vamos, aunque en la cédula me permite incluir pensiones del exterior, ¿sí? Si la persona se fue al exterior y ahora vuelve a Colombia a disfrutar de esa pensión pues estaría grabada en Colombia. Eso sería como por mencionar. La exención está únicamente para ley colombiana y pues ya con las pensiones del exterior ya tocaría entrar a mirar qué cubre los convenios de doble imposición respecto a ese artículo de pensiones en el exterior para poder tomar alguna posibilidad de renta exenta de la acá, no descuentos tributarios. Dale. Correcto, porque la exención solamente está, digamos, dada para
para pensiones nacionales. Sí, ahí se presenta ese fenómeno y sí, como tú dices, habría que corregirlo si se puede y proviene de algún país con convenio, ¿de acuerdo? Luego viene el tema de la cédula de dividendos y participaciones, que si quieren ya nos referimos un poco a eso, y como les decía, la cédula, perdón, la parte en donde yo voy a liquidar ganancias ocasionales, donde básicamente para el tema de ganancias ocasionales lo que estamos diciendo es, si vendo un activo fijo que tiene más de 2 años, pues será considerada una ganancia ocasional. Si tengo una herencia, pues habrá que revisar los artículos 303 y siguientes para determinar cómo puedo establecer el valor de la ganancia ocasional y obviamente todo el tema de rentas exentas y demás. Pero por ahora decir que esto con la reforma tributaria pues desaparece porque se va a grabar en una única cédula y estaría pues sometida a tabla progresiva, digamos, que lo hace un poco más gravoso. En el tema de dividendos y participaciones, igual hay un régimen de transición. ¿Por qué? Porque en Colombia, a partir del año 17, con ocasión de esa reforma del año 16, se dijo todas las personas naturales que se reciban dividendos pagarán impuesto al dividendo, pero pagarán impuestos a los dividendos sobre utilidades que se generan a partir del año 2017. ¿Qué pasa con las del 2016 hacia atrás? Sobre esas no se pagará impuesto a los dividendos, pero sí se pagará renta. Es decir, si la empresa que distribuye el dividendo lo hace con cargo a una del año 2016 o utilidades del año 2016 anteriores, lo que está diciendo es, mire, ¿sabe qué? Le voy a dar 150 millones de pesos de dividendos. De esos 150, 100 ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad. O sea que se lo certifico como que ya usted no tiene que hacer nada con eso, no pague renta, impuesto de renta. Solamente pague 50 de impuesto de renta, pague 50. Esos 50 de impuesto de renta, aquí en esta parte del formulario, liquida un impuesto de 1,981. ¿Cómo lo liquida? Porque tiene que hacer aplicación del artículo 241 y 242. Entonces, básicamente ahí lo que está diciendo es, sométalo a tabla, ese impuesto. Y luego viene la diferencia que sucede con los dividendos del año 2017 y siguientes, porque la norma establece un procedimiento y dice, haga 2 subcédulas. En una subcédula, incluya por favor los dividendos que usted reciba como no grabados. Entonces, por ejemplo, para efectos prácticos pusimos los mismos valores. Y entonces estamos diciendo acá, mire, en el año 2017 como no grabado recibió 100 y como grabado recibió 50. Entonces estamos hablando de 2017. Entonces, como no grabado, 100. Entonces, no pagará impuesto de renta, pero pagará impuesto a los dividendos. Y entonces lo que dice impuesto a los dividendos es, las primeras 300 VTs no pagan impuesto a los dividendos, de ahí en adelante tiene una tarifa del 10%. Entonces, si a los 100 millones le quitamos 10 millones, nos quedan 300 VTs, que son como casi 11 millones de pesos, nos quedan 89 millones de pesos que se van a gravar, que pagan impuesto a los dividendos, de 8.911. Y lo que se distribuye como grabado, porque no pago impuesto en cabeza de la sociedad, pues pagará impuesto en cabeza del socio, en este caso la persona natural, es decir, paga impuesto de renta, pero además paga impuesto a los dividendos. Entonces, por eso aquí pagamos, sobre estos 50, pagamos a una tarifa del 31% de renta, pagamos 15 millones de pesos de impuesto de renta, porque estos son grabados, y sobre la diferencia tendré que calcular el impuesto a los dividendos, entonces me da 1.900.000, con lo que llegamos a 17 millones de pesos. Entonces, esta sería la parte en la que yo doy puro y puedo determinar los impuestos. Entonces tengo impuesto por ganancia, impuesto por cédula general, dijimos, tuvimos una renta líquida de 554, de pensiones hicimos la mención, sin embargo no hay pensiones en este ejercicio, entonces tenemos 167. Estos impuestos por temas de dividendos y participaciones, llegamos a un impuesto a cargo de un impuesto sobre la renta líquida de 196 millones de pesos, para un impuesto neto de 196 millones de pesos. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta liquidación?
en esta liquidación privada, que debo calcular si estoy liquidando mi impuesto del primer año, pues tendré que liquidar un anticipo de impuesto por el año siguiente del 25%, si es el segundo del 50%, y si es más del tercero más, de estar declarando, tendré que hacerlo al 75%. Y existe un procedimiento que está regulado en el artículo 807 y siguientes. Básicamente lo que está diciendo es, coja este valor de acá, y tiene dos opciones, y, es decir, saque un promedio con lo que le dio el año anterior, o calcule ese 75% en el caso de este ejercicio que decimos que es el tercer año que se viene declarando. Y réstele las retenciones, que para el efecto dijimos son 130 millones de pesos. Retenciones que le practicaron es el empleador en el caso de las rentas por salarios. Con eso y el anticipo para el año siguiente, esta declaración diría que tendría un efecto de caja con la presentación de 77 millones de pesos, ¿vale? Digamos que esto es un poco lo que habíamos planteado. Quisimos abordar básicamente todas las rentas, haciendo la mención a lo que tiene que ver con pensiones y ganancias ocasionales. Pues es un tema bastante extenso, pero quisimos tratar de poder abordar todos los temas. Y aquí, en este punto, lo que quisimos fue hacer el efecto que mencionaba Sandra hace un momento, de qué pasa o qué pasará con la reforma tributaria. Quisimos hacer este cuadrito en el que estamos diciendo qué pasaba antes del 2013. Nosotros teníamos un sistema de depuración que no era cedular, es decir, aquí en este sistema de depuración se incluían todos los ingresos. Incluso miren acá, había dividendos. Eso decía que alguien con 25 millones de pesos de ingreso mensual, es decir, 300 millones al año, incluso con dividendos, una parte no grabada de 60 millones, el impuesto que terminaba pagando era 26 millones de pesos. 26.276.000 millones de pesos. Eso se pagaba en el 2013. Esto está, digamos, actualizado con una VT del año 2021 para tratar de hacerlo, digamos, equiparable. ¿Qué pasó durante el año 2013 y 2016 con la ley 1607? Se creó un concepto que se denominó el impuesto mínimo alternativo, que conocemos como el IMAN. Básicamente, este impuesto mínimo alternativo lo que decía es, compare los dos, entre la renta ordinaria y esta depuración del impuesto mínimo alternativo, y tendrá que declarar sobre el mayor. Entonces pasamos antes del 2013 de pagar 26 a pagar 31 millones de pesos en aplicación de este imán. Luego vino la reforma del 2016 y con esta reforma pues entramos en el tema cedular, una tributación cedular con los mismos supuestos. Pasamos entonces de 31 millones de pesos a 38 millones de pesos. Entonces fíjense ustedes que aquí en 4 años pasamos de pagar 26 a pagar 38. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria de ser aprobada? Que estamos diciendo que el proceso de depuración, digamos, es más o menos igual. Lo que va a pasar es que yo vuelvo a incorporar dentro de esa cédula, o mejor, dentro del proceso de depuración, vuelvo a tener, por ejemplo, temas de dividendos, y vuelvo a tener, por ejemplo, tema de ganancias ocasionales, que lo haría mucho más gravoso. Pero para hacerlo equiparable, acá lo que estamos diciendo es, mire, vamos a poner unas limitaciones. Entonces, en esas limitaciones, por ejemplo, las podemos ver acá. ¿Qué pasa con el tema de las rentas exentas y qué pasa con el tema de básicamente rentas exentas del 25% y la limitación del tema del 40% por rentas exentas? Entonces llegamos a un efecto de 55 millones de pesos, que sería el valor que se tendría que pagar con reforma tributaria. Es decir, en una década estamos pasando, que veníamos esto podría ser una declaración del año 2012 y esto podría ser la declaración del año 2023. En una década podríamos llegar a pasar de pagar 26 a 55 millones de pesos. Básicamente, digamos, a grandes rasgos, un poco el resumen.
que teníamos para hacerle. No sé, Sandra. No, es básicamente eso, Andrés. Digamos que lo que plantea la reforma es, como tú ya lo dices, incorporar tanto la general, la pensión, los dividendos, la ganancia ocasional, todo en una única cédula, en una única depuración para la renta líquida. Em, También menciona pues el tema de los límites que dices anuales de deducciones y rentas exentas que digamos que están bastante agresivas y el tema de la limitación del 25% que es pues absurdo, o sea, pasamos casi de 2.800, casi de 110 millones a 30 millones anual, que eso prácticamente no es nada. Pero realmente, pues digamos que como tú lo mencionas, se espera un impacto bastante alto de personas naturales y pues se espera de lo que suceda en el Congreso respecto a este proyecto de ley que tenemos en este momento. Correcto, sí. Perfecto. Mil gracias a Sandra y Andrés por sus intervenciones. Es así como damos inicio al espacio de preguntas. En este momento nos extenderemos unos 10 a 15 minutos para responder algunas, ya que por tiempo no las podremos responder todas. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. Por acá Liliana nos dice, si tengo una propiedad con más de 2 años declarada en el 2021 y se vendió en el 2022, ¿la puedo reajustar en esta declaración 2021 con el porcentaje del 1.97% y tomar este valor como costo? Sí, Sí, correcto. Sí. sí. Bueno, Andrés. Bueno, ahí la respondo, digamos que sí hay posibilidad de reajustar el costo en esa venta que vas a realizar en 2021. Digamos que precisamente el decreto, no sé si lo tienes ahí a la mano el numerito, Andrés, que me responde por acá. Sí, Pero lo que sí, menciona ese sí, decreto es las ventas del mismo año 2021 permiten actualizar el costo de la venta que vas a realizar en dicho año. Entonces, digamos que sí es posible. Es decir, si tienes en 2020 ya un reajuste y quedó en el costo histórico del activo, del costo fiscal del activo, en el momento de la venta lo puedes volver a reajustar con ese porcentaje mencionado en el decreto. No sé, Andrés, si quieras agregar. El decreto es el 1846 del 24 de diciembre de 2021. Ok. Muchas gracias. Continuamos con Jorge. Él por aquí nos pregunta, ¿qué pasa si alguien tiene una cuenta en el exterior no superior a $3,000? ¿Debe declararlos como activos en el exterior? Bueno, ahí en activos en el exterior, lo primero que hay que decir es que aplica para residentes, que como lo mencionaba al inicio, si aplica para residentes, quiere decir que aplica todo lo de Colombia y lo de afuera de ello. Dicho eso, ya pasamos a mirar el tema de los topes, que teníamos un tope, Andrés, de 73 millones, 76 millones aproximadamente. Sí, son 70 y para el año 2022, 78 millones de pesos. Si el activo es superior, es decir, si ese activo en el exterior es superior a ese monto de las 2.000 VTs, hay que presentar declaración de activos en el exterior. Pero en todo caso, ese activo debe estar incorporado dentro del patrimonio, al margen de que yo no tenga que presentar la declaración de activos en el exterior. Recordemos que esa declaración es solo informativa, no me va a generar valor a pagar, pero sí tengo que discriminar los activos que tengo. Exacto. Perfecto. Ahí te iba a agregar, no, sí que la pregunta pues menciona $3,000, entonces así muy por encima, vemos que en efecto son como 12 millones aproximadamente, o sea, sería como por debajo del tope que mencionas. Correcto. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge, de Fernando, qué pena. Él nos dice, ¿qué manejo tributario se le da a las remesas del exterior? Bueno, pues con relación a remesas del exterior, digamos que no tenemos un tratamiento especial. Actualmente no tenemos ningún impuesto relacionado a remesas. Ahí, digamos que podría decir que en la medida en que sea agente de retención, si realiza, digamos que un pago al exterior grabado en Colombia, pues aplicaría, digamos que las reglas del régimen de pagos al exterior. Pero algo así puntual que genere un tratamiento especial de remesas, no hay. Ok, de pronto si el sentido de la pregunta es qué pasa si alguien aquí también recibe del exterior pagos o, digamos, dineros que provienen de afuera, eh, porque a veces es usual que, por ejemplo, familiares giren dinero y demás, en la medida que eso no corresponda a la prestación de un servicio o que no corresponda al desarrollo de una actividad, pues en teoría debería ser no grabado. Yo debería tener ese control en relación con esos dineros para mostrar si yo tengo
por un lado, qué tan grandes puedan ser, pues eventualmente me puedo meter en un problema con temas de endeudamiento externo, o si son pequeños, al final debería pensar en una cuenta por cobrar. No, sí, ese es un poco el sentido de la pregunta. Ok, muchísimas gracias, Andrés y Sandra. Tenemos otra pregunta de Andrea. Ella nos dice, ¿en ingresos no contributivos de renta se incluyen los aportes voluntarios obligatorios de salud y pensión y los voluntarios efectivamente voluntarios? No, bueno, digamos que ahí hacemos la distinción. Aportes voluntarios a fondo de pensión obligatoria, es decir, aquellos aportes que realicemos a fondos privados, digamos que para aumentar nuestra pensión, pero de acuerdo a montos ahorrados, ese aporte voluntario a fondo obligatorio, estamos ante un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional, que como lo mencionaba Andrés, pues digamos que no puede exceder del 25%, limitado a 2.500 VTs. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos los voluntarios a los fondos voluntarios. Esos voluntarios a los fondos voluntarios ya estamos ante una renta exenta. Entonces, digamos que lo clave acá es determinar, digamos que el tipo de fondo que es, porque si es voluntario, un fondo obligatorio, sí es un ingreso no contributivo, pero si es aporte voluntario, un fondo voluntario, estamos ante una renta exenta. Digamos que traté de hacer como la distinción de esta confusión de aportes voluntarios. Perfecto, Sandra, muchas gracias. También Diana nos pregunta, por favor, bueno, ella nos pide que aclaremos qué valores de cesantía se reportan como ingresos y cuáles como por cobrar al fondo. Ok, con relación a cesantías, el ingreso realmente es prácticamente el que te certifica la compañía. Son los que sean consignados al fondo o los que se retiren en el año. Digamos que eso sería como que es lo del ingreso. Y como lo mencionábamos en la charla, aplica también su respectiva renta exenta, ¿no? O sea, van a ser ingreso, pero van a tener el artículo 206-4 con la respectiva parte no grabada dependiendo del valor promedio de los últimos 6 meses del salario. ¿Qué valor queda en la cuenta por cobrar? Digamos que en todo certificado de fondos de cesantías vamos a tener siempre un saldo inicial del 2020, por ejemplo, unos retiros que hayas hecho, que unos aportes que hayas hecho adicionales. Digamos que lo que vamos a concretar en el patrimonio realmente de la persona natural va a ser el saldo que nos certifique el dicho fondo, ya neto con retiros y aportes. Quizás si hay algún tipo de valorización, eso sí se podría incrementar pues en ese saldo de la cuenta de saldo del aporte del fondo de cesantías en el patrimonio. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de Diana. Ella nos dice, según el concepto 1364 de 2018, la persona natural no residente debe declarar renta si tuvo consignaciones del exterior por 83 millones y 10 en Colombia y debe declarar a la tarifa general. Bueno, si es no residente, ahí tengo que evaluar los topes para declarar y en efecto aplica la tarifa del 35 general. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia y a nuestros expositores por sus intervenciones. Desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un buen día a todos y esperamos verlos en otra oportunidad. Hasta pronto. Gracias a todos. Que estén muy bien. Esperamos Muchas que esta charla haya sido útil con los aportes dados. Buen día para todos.